Bien, saludos a todos, un abrazo fuerte, muy buenas noches. Esta noche tenemos una edición especial. Hoy hacemos el cierre de este estudio con respecto a los discípulos de Yeshua, del Mesías. Y para este momento, para esta ocasión, vamos a hacer el cierre con el personaje de Matías o Matatías, dependiendo de cómo le conozcan. Y para esto tengo a mi hermano Marcelo Espinosa, a mi hermano Manuel Figueroa y a mi hermano Ubaldo. Entonces, para hacer el cierre de Matías o Matatías, y al igual que Jacobo, Jacob o Santiago, el que presidió luego la congregación de Yeshua, luego que Yeshua resucitó y fue a los cielos. Entonces vamos a hablar de estos dos personajes. Pero de introducción vamos a hablar del personaje de Matías o de Matatías, que la escritura no nos habla mucho históricamente de su vida, ni nos dice, es muy escasa la información que tenemos de Matías, pero más sin embargo tenemos algo muy clave que para el movimiento actual, o mejor dicho, del movimiento posterior a los discípulos de Yeshua, cómo se resolvían las cosas y hoy en día cómo lo vemos nosotros y cómo lo vino viendo inclusive el cristianismo con el pasar de los años y del tiempo, el tema o el término de la suerte, porque vemos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del versículo 21 en adelante, que para poder hacer la elección del discípulo que iba a reemplazar a Judas, el varón de Keriot, Yehuda Ishkeriot, recuerden que hablamos de él en los temas o en los videos de enseñanzas anteriores. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta de que los discípulos se reúnen y tienen que hacer una elección de aquel que iba a sucederlo a Yehuda Ishkeriot. Entonces, para eso hay dos personas o dos postulantes que la escritura menciona que estuvieron con Yeshua durante todo el trayecto e inclusive estuvieron con él en el día de la resurrección. Pero más sin embargo ellos, para poder hacerlo de una manera coherente, basado en la escritura, hicieron algo que nosotros hoy en día le conocemos como suertes en las traducciones, y para esto mi hermano Manuel me va a ayudar por el hecho de que es mucha la relación en cómo se llevaban las cosas en el templo, el sumo sacerdote, para tomar una elección en lo que se conoce como la suerte, Manuel. Cuéntanos cómo pudo haber sido esa elección de la toma de la decisión por suerte del discípulo, en este caso Matías o Matatías. Saludos hermanos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias Ronald. La suerte hay que comprenderla desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva de la Torá, porque cualquiera que nos malinterprete tal vez piense que el Eterno puede estar permitiendo jugar a los dados con las cosas que Él está manejando como su ministerio y lo que se hace en el templo. Hay algo que tener en claro con la suerte y quiero empezar con el tema más fácil de comprenderlo. El sumo sacerdote hacía suertes, por ejemplo, cuando hacía el ceremonial de Yom Kippur. En el ceremonial de Yom Kippur, él, para elegir qué cabra era la que tenía que ir sacrificada y cuál era la que tenía que ser enviada al desierto, hacía suertes. Pero ¿cuál es digamos, la característica principal que tenemos que tomar en cuenta? Que ambas cabras eran perfectas. No se juega la suerte como, bueno, tú o tú, no. Ambas cabras eran perfectas. Por igual. Por igual, lo mismo en esa escena que tú estás mencionando para escoger el discípulo a Iscariot, Judas, varón de Keriot. Se tomaron dos personas que se consideraron de un mismo nivel, dos personas que se consideraron que habían empezado desde el inicio con Yeshua, que tenían la misma categoría para ocupar el puesto, dos personas que ninguno de era más que el otro en ese momento. Por eso se hizo el acto de suertes, ¿no? Pero eso es lo importante que hay que comprender. Cuando utilizaban esta terminología, se echaron suertes o se echó suertes, no era solamente netamente al azar. Había algo que se controlaba, que era que lo que estamos por definir sea, o a lo que la persona o el acto que se va a escoger sea de una misma categoría. Un ejemplo más, cada vez que los sacerdotes les tocaba ministrar esa semana, se echaba suertes con un conteo para ver quién tenía que ingresar al santuario, a hacer la quema del incienso, a poner las luces en la lámpara, en la menorá. Pero aunque se echaban suertes para ver cuál de todos ellos de esa familia les tocaba ingresar, todos estaban preparados. Todos tenían el mismo conocimiento, aunque nunca habían entrado tal vez en su vida, y seguramente que no, porque lo hacen una sola vez y luego se dejaba solo a los que no habían entrado.
pero todos estaban preparados, entrenados para hacerlo. No es, con el Eterno no se juega las suertes, o cuando habla de suertes, de una manera deliberada, sino dentro de un sistema controlado, ¿no? Había orden, había orden. Por supuesto, había un orden, y también tenemos lo que es iba a decir, el servicio del sacerdote, cuando él ministraba una consulta, normalmente por el rey, o algún guerrero del Eterno, para ver si hacía frente a un ejército enemigo, y se conocía como el Urim o Tumim, ¿no? También se llamaba suerte, porque sacaba debajo del pectoral, donde se dice la Torah que debían ser almacenadas en el pecho del sacerdote, cerca de su corazón, dos piedras, una representando el Urim, otra representando el Tumim, hablando acerca, por ejemplo, David, pensando él, ¿debo ir a la batalla contra los filisteos? ¿Sí o no? Y entonces se jugaba una suerte, una especie de suerte, por decirlo así, pero era el Eterno quien controlaba esto, ¿no? Era el designio del Eterno siempre estando detrás de todo esto, y él era el que respondía de esa manera, si podían ingresar, si podían subir o no a la guerra contra sus enemigos, ¿no? Podríamos decir que el Eterno, en pocas palabras, está respaldando o está haciendo su voluntad por medio del Urim y el Tumim al darles una respuesta en la necesidad del pueblo. Ya, ahora hay que entender también algo. Cuando hablamos de Urim y Tumim, es algo completamente distinto a lo que se hizo con el discípulo. Que están consagrados. Consagrado es lo mismo que el uniforme del sacerdote. O sea, es algo apartado por el Eterno, donde él declaró positivamente que él contestaría y respondería cada vez que el pueblo o el representante del pueblo, en este caso el rey, buscar una respuesta del Eterno. Entonces, él estaba comprometido palabra y esta era la manera que se respondía positiva o negativamente de acuerdo a la elección del Eterno, ¿no? Ahora, lo que hicieron acá, como les repetí, les mencioné al principio, tiene que ver con una suerte más apegada a lo que hacía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, para ver qué cabra era la que tenía que llevar al sacrificio y qué cabra era la que se iba al desierto. Pero ambas estaban en una misma categoría, ambas eran perfectas para el sacrificio, y la suerte caía cuál de las dos era la que tenía que subir. Lo mismo ocurre con los discípulos, ¿no? Me imagino que muchos que están viendo este video se estarán preguntando, ok, perfecto, eso sucedía con el sumo sacerdote y sucedía en el templo, pero vemos que en la relación, en la situación en la que están los discípulos, no está presente el sumo sacerdote. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificar a aquellos que nos están viendo o están escuchando este tema por primera vez, que les puede parecer algo no nuevo, algo en lo que ellos jamás tal vez han de haber preguntado? Y si se lo preguntaron, tal vez no llegaron a una conclusión por desconocer el Tanaj o la Torah, ¿verdad? ¿Cómo podríamos darles a conocer de qué manera pudo haber sucedido esa situación de la elección de aquel? ¿Cuál fue la suerte o cómo se tomó la suerte? ¿O cómo se respondió aquel sí de que le tocaba en este caso a Matías, que es el personaje que estamos hablando hoy? Bueno, yo podría sugerir algo que como un ejemplo de cómo se hacía en el templo, ¿no? Por ejemplo, en el templo, digamos que somos los sacerdotes que podíamos entrar a ministrar y tú eras el supervisor o el sacerdote a cargo. Lo que nosotros hacíamos era subir las manos y poner los números que queramos. Lo único que no podía el dedo pulgar. Y poníamos los números que queramos. Tú tenías ya pensado un número y empezabas a contar los dedos y dabas la vuelta hasta contar. Y donde caía, a la persona que le caía o terminabas de contar, esa era la persona que ingresaba al templo o al santuario, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que en el caso de Jonás se le dice a él que echaron suertes para saber quién era el que había causado la tempestad. No sabemos cuál era el sistema que se utilizó, como no estamos seguros cuál es el sistema que utilizaron con los discípulos, ¿no?, para escoger en ese momento, pero sabemos que es un sistema muy parecido tal vez al del templo, para que tengamos una idea que es un sistema de suertes, ¿no? Pero, repito, aunque sea suertes, ambas opciones, sea Judas y Matías y Barsabás. Y ya, cualquiera de los dos estaban completamente preparados para el puesto que se les iba a dar. No era entre todo el pueblo, no, seleccionaron los dos que ya estaban listos o los dos que podían adquirir ese lugar, y entre esos dos hicieron suerte. No es una suerte a ciega, como decirlo, ¿no? Sí quisiera acotar algo, ¿no? En el Tratado de Yoma, en la Mishnah, nos muestra que existe el encargado de las suertes, que es un sacerdote siempre fijo en el templo, que no es de los que se van turnando por familias. Es un departamento, así como existe el ISCAT de la leña o el departamento donde en el templo se reparten los animales, donde se recoge
las suertes, las fichas para el vino, para el sacrificio. Así existe un departamento de las suertes. Por eso es que vemos que en el sacerdote Sejaría, papá de Johanán, dice que ese año fue entregado en suertes. Y por decir algo, solo para tener un contexto, que es importante, ¿no? Porque normalmente en el cristianismo hemos pensado que es algo tan simple, ¿no? O sea, echaron suertes ya y como que el Eterno fuera de jugar a los dados, como dice Manuel. Entonces, cuando Sejaría, la dignidad que hizo Sejaría aquel año, nunca se podía volver otra vez a postular. ¿Por qué? Porque en las suertes de cada año para el servicio que hacía Sejaría debía ser un sacerdote que nunca había hecho el servicio en Shavuot. ¿Por qué? Porque cuando todos los sacerdotes que hacían ese servicio se hacían millonarios, se hacían ricos. Entonces, todos los levitas se organizaron para que siempre sea uno diferente, porque era cosa del Eterno, ¿no? O sea, ¿por qué doy este contexto? Que los hermanos pueden investigar o leerlo en el Tratado de Idioma, es porque las suertes en la cultura hebrea no es algo, un juego de azar, no es algo aventurero, no, sino que como dice la referencia que hace Manuel, si vas a hacer suertes, haces entre cosas calificadas, actos calificados, actos oficiales o personas aptas, ¿no? Para lo que están queriendo postular. Eso como un contexto, ¿no? Adelante. Podríamos inclusive tener nosotros en cuenta de que no lo hicieron los discípulos porque se me vino la idea de echemos suerte o vamos a ver qué pasa. No, porque inclusive revisando estudios anteriores vemos que dentro del grupo había un levita, ¿verdad? Llamado Mateo, que su nombre realmente era Matatías también. Leví era levita, era el recaudador de impuestos. Y sabemos que en Israel todo recaudador de impuestos tiene que ser un levita, porque los diezmos se le llevaban al templo o lo recaudaban los levitas. En este caso, como sabemos que el templo estaba corrupto, los romanos gobernaban sobre los levitas y los levitas lo que tenían que hacer es recaudar el dinero de los diezmos y de las ofrendas y de los impuestos para el pueblo, para los romanos por medio de los sacerdotes levitas o por medio de los levitas. En este caso, Mateo. Podemos nosotros entender de que Mateo, teniendo la conciencia o el conocimiento de que así es como se hace una elección, ¿verdad? O sea, no es decir que ellos se inventaron a elegir a los dos discípulos y bueno, vamos a tirar suertes a ver qué pasa. O sea, ellos estaban siguiendo un régimen correcto, ¿verdad, Manuel? Sí, acotar también algo con lo que tú estás diciendo. Ellos no se aventuraron solamente a decir, bueno, vamos a echar suertes y cojamos a alguien más, sino que estaban siguiendo una profecía. El Salmo dice, otro tome su lugar. Cuando hablaba del traidor al Mesías, ¿no? No recuerdo ahorita qué Salmo, pero el Salmo menciona esto y hablando de David, ¿no? Que el amigo más preciado aún también fue quien lo traicionó, y dice, y que otro tome su lugar. Y en obediencia a la profecía es que ellos deciden escoger otra persona para completar los dos. Así es. Y con esto, e inclusive teniendo preguntas de lo que está escrito, se me viene una pregunta que seguro muchísimos se la harán también. Hoy en día nosotros, ¿cómo podemos resolver las cosas, obviamente, del eterno, no las cosas seculares, sino en cuestiones del eterno? ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones basadas en la suerte o estaría aún rigiendo aquel sistema de tomar decisiones por medio de la suerte, teniéndolo al eterno como respaldo? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Bueno, si me preguntas a mí, no sé, o podría yo dar una respuesta, ¿no? Hoy día realmente no podríamos hacer lo mismo, porque tenemos más contexto, tenemos más entendimiento de la Torá que ellos. Nosotros, ¿qué haríamos, por ejemplo, para nombrar una persona? Digamos que ese caso se presenta hoy para cualquier dignidad. Tendríamos que coger por el grado del conocimiento, por la ancianidad de lo que sería en el contexto, ¿no? O tendría que ser un grupo de ancianos en términos bíblicos, de personas entendidas, de acuerdo a Deuteronomio 17, que ellos elijan la interpretación que deba tomarse en tal o cual caso. Tú recurrirás al levita o al anciano de tu pueblo, dice.
Entonces, sería una de las maneras. Claro que entre los ancianos podrían decir suertes y se podría hacer en caso por decirte, vamos a predicar y solo una persona puede enseñar, por decir algo, ¿no? Entonces, pueden hacer suertes. Pueden hacer suertes si es que están de acuerdo, si es que, porque el deseo vale, ¿no? O sea, el anhelo del servicio, y mira, tanto es así que voy a otra vez a darle un contexto del Tratado de Yoma. En el Tratado de Yoma, para sacar la leña, solo para sacar la leña, hacían, en la presencia del encargado del departamento de suertes, hacían carreras hacia la rampa del altar, ¿no? Entonces hacían carreras y ellos se preparaban, era un privilegio tomar la leña solamente para sacar, para limpiar todo el altar. O sea, es algo maravilloso, no es algo raro. El Ruach, si alguien puede decir, pero eso no dijo el Espíritu Santo, porque es la típica, ¿no? El Ruach del Eterno estuvo 1000 años en el templo. Que no esté escrito ciertas cosas no quiere decir que Él no se manifestó. Si se dan cuenta cómo el servicio del templo es perfecto, perfecto, y cómo se acomodó por la sabiduría que impartió el Ruach a los dirigentes. Claro, con esto podemos nosotros ver el deseo y el anhelo, en este caso del ejemplo que usted nos pone, de las personas que solo por ir a poner la leña concursaban o participaban para tener ese privilegio, valga la redundancia, ¿no? Vemos que inclusive los personajes que hablamos en este momento de Matías y José Barzabá, o sea, eran dos personas que inclusive podríamos tener la idea de que se desesperaban por permanecer juntos con Yeshua, por estar siempre con Yeshua, al igual que el resto de los discípulos. Y como Manuel nos explicó al principio, eran dos personas que estaban 100% calificadas, ya sea que haya caído en José Barzabá o ya sea que cayó en este caso en Matías. Ambos estaban calificados. Exactamente, sí. Y yo sí quiero quitarle la opinión a nadie de los hermanos, pero este punto es importantísimo. O sea, si tú analizas qué estaba en juego en esas suertes, entonces vas a tener la magnitud de la importancia de hacer suertes. No se le podía dar por simpatía o por mayoría, porque iban a gobernar una tribu. O sea, en el milenio. Esa era lo que estaba en juego, porque Yeshua les dijo que ellos gobernarían una tribu, cada uno, ¿no? Claro. Entonces, eso va, inclusive esa promesa es hasta la Nueva Jerusalén. Por las 12, ellos seguirán gobernando las tribus. Entonces, ellos sabían lo que estaba de por medio. Era algo que tenía que definirlo el Eterno. ¿Cómo más sino haciendo algo al azar? Porque el Eterno todo lo tiene controlado. Ellos saben que todo está bajo control. Entonces, hacer algo al azar era algo muy determinante que provenía del Altísimo. ¿Cuánto más si vienen 1000 años celebrando Yom Kippur y haciendo suertes, ¿no? ¿Qué opinas, hermano? Una pregunta. Igual algunos hermanos han de estar pensando. Claro, muchísimo. Ya, casi no es trascendental el servicio de Matías. ¿En qué posición está Saulo, que es levantado por el Eterno mismo, o sea, a través de Yeshua? Ya, él dice que él también es un apóstol, ¿no? Ya, cuando habla de ser un apóstol, Pablo sabe porque Pablo tuvo un acercamiento con el ángel del Eterno, que bien pudiera haber sido Yeshua mismo, que le manifestó, no todo, porque él también tenía que ir descubriendo como cada persona fue descubriendo, porque el Eterno obra así. Entonces, en esa revelación, Saúl viene a ser un personaje tan importante que él también tiene un reinado, pues. O sea, él también tiene una embajada. ¿Cuál es la embajada? Si ustedes se dan cuenta que en el milenio vamos a tener una nueva repartición de la tierra. Cada tribu en la tierra, allá en Medio Oriente, donde va a ser la nación central del mundo, va a haber representatividad. Las tribus van a tener áreas diferentes a las que fueron el primer ingreso a Canaán,
Entonces, cada zona va a tener un espacio para los gentiles, que obviamente van a dejar de ser gentiles cuando conocen a Yeshua, pero siempre estará la memoria de los gentiles. ¿Y quién puede gobernarles a ellos? ¿Quién puede ser? Imaginemos que el llamado de Saúl es poderoso, porque Saúl viene a hacer algo tan fuerte que su llamado es a cumplir la profecía de Abraham. Por eso es que él comprende y comienza a viajar en su despertar de camino de Damasco. A Pablo se le dice, se le profetiza que él va a traer a naciones y reyes, pueblo de Israel. Entonces él no es que ignorantemente dice, ¿y ahora qué hago? Naciones y reyes, pueblo de... es la promesa de Abraham. Tengo que traer a Efraín, a las 10 tribus. Él cogió de una todo este entendimiento. Todo. O sea, de una salió. ¿A qué? ¿Por qué en Damasco? Él hasta de haber sentido que en Damasco le sucede eso, es cosa del Eterno, son sombras proféticas. Siempre hasta hoy nosotros hablamos de sombras proféticas que te hacen madurar el momento que estás viviendo bíblicamente. Entonces, él lo que hace es, se fue el camino de donde las tribus estuvieron. Galacia, recorrió todas esas zonas. Miremos que también a él, el Eterno le muestra qué ruta coger en ciertas ocasiones. Cuando quiere irse más al oriente, el ángel le dice, no, se le presenta un varón macedonio, griego, y le dice, ven acá. Entonces, ¿qué estaba? Cuando le dice, ven acá, no es que dice, acá están los gentiles que más necesitan, porque eso pensábamos en la iglesia, que estaban sufriendo. No, acá está el pueblo, acá está más, está la esencia de las tribus, vinieron acá. Eso es lo que vemos, ¿no? Con esto que tocamos en este tema, podemos hacer nosotros una alineación y podemos entrar al siguiente personaje, que con este concluimos con los 12 o podemos decir 13, porque también tomamos el estudio de Yehuda Iscariot. Vamos a enlazarnos con la vida de Santiago o Jacob, el llamado el hermano de Adón, el hermano de Yeshua, quien presidió luego la Quejilá o la congregación del movimiento nazareno. Entonces, tomando la pregunta de mi hermano Waldo, con respecto a en dónde queda Saulo, o Saúl, conocido como Pablo también, ¿cómo enlazamos o cómo vemos nosotros la perspectiva de Santiago o Jacobo dentro del movimiento nazareno? Algo a acotar también a lo que mencionaba el hermano y la pregunta del hermano Waldo. Yo veo a Saúl como un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Un embajador de las naciones, ¿no? Cuando alguien ve o lee las crónicas de los reyes y habla específicamente de la parte del rey Salomón y cómo él gobernó Israel, que es un prototipo de cómo lograr el Mesías, ahí menciona que había un jefe por tribu y que cada mes en el año ese jefe tenía que acercarse al rey y le servía, le pedía tributos, una vez al año, completando los 12, y ahí describe quiénes estaban al servicio del rey, secretarios, y también habla de un ministro de Relaciones Exteriores. Pablo ocuparía también ese lugar, ¿no? Porque esa fue la función que se le otorgó de parte del Eterno. Con respecto a la pregunta de Santiago, ¿no? Santiago es el que se conoce como Santiago o Jacob el Sadik, el justo, y es él el que tomó la cabecera una vez que Yeshua fue elevado y quedaron sin maestro. Bueno, él fue el que tomó el lugar de cabecera dentro de los discípulos, es lo que podemos ver en el libro de los Hechos, ¿no? Él es el que preside incluso en el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, y es una de las primeras personas a las que Shaul conoce, ¿no? Así. Antes de tener contacto con otros discípulos y con todo el cuerpo del Mesías y los pilares del pueblo, uno de los primeros que lo recibe es él. Cualquiera puede decir que fuese nepotismo, ¿no? O sea, hablemos de estas cosas porque es para sacar toda, es más, eso dirían solo para juzgarnos a nosotros cuando se ve desde la perspectiva contraria que la religión. Pero no puede ser un nepotismo y vamos a ver por qué. ¿Por qué Judas escribe la carta? ¿Por qué el Ruach mueve a Santiago a tener acción como líder de la comunidad nazarena? Porque Pablo, hablemos cronológicamente, Pablo despierta en el 7º año de la resurrección. Eso es camino de Damasco.
al año 14 es el Concilio de Jerusalén. Y desde el año, séptimo año de su despertar hasta el año 14, desde la resurrección, es donde conoce solo a Jacob. En el Concilio de Jerusalén, ellos conocen a muchos, a los pilares, como dicen, ¿no? Entonces, Santiago, ¿por qué Jacob, hermano de Yeshua, ocupa ese lugar? Porque es obvio, dentro de la casa de Yeshua se hablaba Biblia, se hablaba Torah, se hablaba conocimiento. Él fue hijo de Miriam, hijo de Joseph. Él estuvo al lado de alguien que tenía la sutileza de descifrar cualquier entendimiento de la Torah. Además, era su hermano mayor, el primogénito, que casi tiene un grado de paternidad. Cuando ellos están en la mesa, están conversando el mejor entendimiento de la Torah, que es el tema de moda de los 2 siglos antes de Yeshua. ¿Por qué asoma la clase rabínica? Por la incomprensión de la interpretación correcta de la Torah. ¿Y qué es Yeshua? El profeta al cual Moshe anuncia que él es el que tiene la interpretación. Entonces, tú tienes al intérprete de la Torah en tu casa, en tu cama, de pronto duermes en el mismo cuarto, estás compartiendo de mañana, tarde y noche. Llega un rato inclusive que se ve un acto muy humano, muy natural. Cuando Santiago, que es la persona más indicada para ser el personaje que le dice, si eres alguien, anda, date a conocer. O sea, ¿por qué le dice eso? Porque está viendo que tiene mucho conocimiento y de pronto hasta sintió que tenía un poco de arrogancia. Y era que el Ruach de Yeshua estaba despertando al Mashiach. ¿Y el Mashiach qué es? Es el entendido de todo. No es que Yeshua nació sabiendo que él es el Mesías. Y Miriam y José sí sabían. Pero por naturalidad de la educación de un padre a un hijo, no le puedes decir a un chico de 10, 12 años que es el Mesías, porque no lo va a dimensionar. Ellos lo guardaban en su corazón, por eso es que dicen las bodas de Canaán, que Miriam guardaba en su corazón. Entonces, veamos una escena humana, no veamos a Jesucristo, Dios, desde que es niño. O sea, eso es lo que nosotros queremos desarraigar. Sacarle la religiosidad de las personas. Exactamente. Entonces, con esto es necesario aclarar también la parte, porque seguro que muchísimos, inclusive aquellos que se hagan la pregunta, pero ¿cómo es que decían que solamente, en este caso el cristianismo, Jesús o María, siendo, entre comillas, virgen, no pudo haber tenido más hijos? Encontramos en la escritura que dice que menciona ahí a Miriam o María de Cleofas, e inclusive dicen que Jacob o Santiago y Judas, hijos de Cleofas, pero si buscamos nosotros históricamente, Cleofas viene a ser un sinónimo de José. Entonces, José es el nombre latinizado de Joseph, el padre de Yeshua o el padre de Jesús, como le conocen en el cristianismo. Por eso nosotros podemos tener la certeza de que eran hermanos de ellos, porque muchos dirán, no, pues si estos dos son hijos de Cleofas, para sacarlo de José, ¿verdad? O Alfeo también está mencionado ahí, porque eran nombres comunes que se utilizaban en el entorno de aquel entonces, o también el cristianismo posterior, para poder, pocas palabras, identificarlos, empezaron a poner nombres o títulos, o en este caso Santiago, a él se le conocía como Santiago el Menor en el movimiento religioso católico, y al otro Santiago o Jacobo, hijo de Zebedeo, le llamaban Santiago el Mayor. Todo para ocultar o proteger de alguna manera, camuflar de que Miriam tuvo más hijos. Exactamente, y quedarle con la divinidad de María como virgen. Uno de los testimonios arqueológicos, aunque es falso, no deja de ser testimonio, es el osario de Santiago. El osario de Santiago es alguien que cogió un osario es una caja como en la que se llevó los huesos de José desde Egipto, se sacaron, la costumbre era que al año se retiraban los huesos y se los podía trasladar, ¿no? Y los osarios tenían los nombres ahí en hebreo, arameo, o sea, el caso. Apareció por ahí un osario antiguo que nombra, no es muy antiguo, pero nos da una señal de que realmente en todos los tiempos se sabía que Jacob era hermano de Yeshua. Alguien le puso Jacob
hermano de Yeshua, hijo de Miriam y Joseph. Y le puso ahí, pero de una manera como para comercializarlo en el mercado negro, ¿no? El Osario de Santiago. Pero resulta que lejos de que sea algo real, original, estaba nombrando el nombre primero de Yeshua, no Yahshua ni todas esas Ni cosas. Jesús, ni nada. Ya. Y en segundo lugar, el entendimiento de que Jacobo era hermano de Yeshua, hermano menor de Yeshua. Hijo de Miriam y José, Joseph y José. exactamente. Entonces, o sea, por muy religioso que sea esto, el pensamiento de aquel que escribió esto nos puede dar a entender de que se conocía como tal que esto era así. Y eso tira abajo la virginidad eterna de María, como tiene el catolicismo, ¿verdad? Absolutamente. Mi hermano Wando, ¿qué nos puede usted dar como contexto en este tema de, por medio de Santiago y de Pablo, Shaul, la unificación de las 12 tribus? ¿Cómo es que Santiago llega con Pablo a un consenso en el concilio del año 50 o 49, no sé cuál mismo es, en Hechos 15, de la reestructuración de las 12 tribus, de la casa de Israel que está dispersa en aquel entonces? La escritura mismo respalda porque en Hechos 26, versos del 4 al 7, habla muy claro de que por la promesa hecha a nuestros padres, ¿sí? De restaurar las 12 tribus, o sea, toda la casa de Jacob, las 12 tribus, cuando Pablo está en una defensa. Entonces, por esa promesa es la que se lo está juzgando, y la relación con el medio hermano, aquí podríamos decir que es el medio hermano, porque el linaje es a través del padre, ¿verdad? Pero calificaría como hermano Como hermano directo directo. porque es con todos los papeles por los marcos de la ley. marcos de la Torá, exacto. Pero hablando de Tal vez biológicamente sería medio hermano. Biológicamente, Así es, pero sí. Ya. Entonces, esta relación, como lo explicó el hermano Marcelo, es muy clara y entendible, de que viendo todas las manifestaciones de que ese es el Mesías, obvio, porque a él lo eligieron, porque tiene que hablar de una elección para ponerlo como cabeza del concilio. Mucho sentido. Sí. Entonces tuvo que haber, porque así nomás No se le va. no puede haber, siempre se cumple en las escrituras un marco legal. Y tiene que haber un proceso para ponerlo como cabeza del movimiento nazareno. Y que todos respeten y respalden esa autoridad, ¿verdad? Inclusive, ellos se reunían y veamos lo que pasó con los gentiles. Cuando fue Saulo y le manda con carta de que no se los perturbe por la circuncisión, sino que se les enseña a guardar la Torá, no a los ídolos, claro, no comer de ahogados, no fornicación. Vean cómo se establece muy claro, enmarcado legalmente en este movimiento nazareno. O sea, cuán vasta era la autoridad que tenía el personaje que estamos hablando en este momento, Santiago Jacob, para poder ejercer autoridad y juzgar, porque en la escritura dice, yo juzgo, a pesar de que la Biblia católica dice, yo opino. Ahí dice, yo opino literalmente, pero originalmente, si buscamos en el griego, Santiago está juzgando la decisión con respecto a los gentiles delante de Pablo, ¿verdad? Claro, como dice el hermano Waldo, ciertamente se debió haber dado una estructura y se lo designó al comunidad. Hay cosas que a veces no captamos, pero la escritura no lo dice. Yeshua nos menciona que Yeshua estuvo 40 días con los discípulos, pero no nos dice todo lo que les dijo allí, sino a veces solo unas cuantas cosas. Y en esos 40 días se pudieron haber ordenado muchas cosas. Y entre esas podría estar... Haber establecido la jerarquía. Hay que entender algo, ¿no? Que cuando Jacob es nombrado jefe de un grupo israelita, o sea, tomen en cuenta esto, ¿por qué las decisiones de la circuncisión, esa decisión tenía que ser llevada al Sanedrín para darle una aclaración sobre ciertos temas? ¿Y qué es lo que hizo el Eterno cuando escogió a 70? Estaba formando de alguna manera como el nuevo pacto, prácticamente, así dice, aunque sus padres invalidaron mi pacto, entonces había que reestructurar la parte formal, legal.
Entonces el Eterno está cogiendo a Jacob como jefe de Sanedrín. Es un Sanedrín, o sea, porque Sanedrín está amparado en la Torá, lo que hablamos hace un rato en Deuteronomio, que se tiene que tener un cuerpo de ancianos. Pero si tú no crees que el Mashiach es Yeshua, entonces ese cuerpo de ancianos no te va a juzgar correcto. Tiene que ser descalificado. Obviamente que el imperio guarda todavía, de alguna manera, bajo el criterio de Roma, se guarda el Sanedrín para juicios en casos civiles, penales, pero en la parte ya correspondiente a la asamblea, a la cajal del Eterno, como dice Esteban, en Hechos 7, verso 38, dice que la asamblea del Eterno, esta asamblea, la nazarena, es la misma que está en el monte Sinaí. Pero ¿cómo hubo esa división, la bifurcación cuando Yeshua, entre los que creen y los que no creen? Entonces, eso se desploma la autoridad de Sanedrín, porque tiene que ser con el pacto renovado, el nuevo Sanedrín. Entonces, ¿quién te es el jefe del Sanedrín? Jacob. Entonces, ahí puedes entender que el orden jurídico legal de Hechos 15 es algo que nosotros hoy tomamos como una decisión, ¿no? Contrario a lo que está diciendo por ahí ciertos personajes que siguen el judaísmo de nuestro camino, que dicen, no, es que tú tienes que hacer lo que dice Sanedrín. O sea, tú tienes que tomar el libro de Esther, el Sanedrín te dice que tienes que rechazar el nombre de Yeshua, porque el Sanedrín existe hasta el siglo IV, el Sanedrín de los rabinos, porque después de la caída del templo, Tito Vespasiano autoriza que el Sanedrín vaya a Yavne, en las costas, en la costa del Mediterráneo. Entonces, les da permiso para que sigan operando como Sanedrín, pero fuera de Jerusalén. Y ese Sanedrín va a Gamaliel. Y siempre el Sanedrín estuvo con la escuela de Gilel. De Gilel nunca dirigió a Shammai el Sanedrín hasta el siglo IV, que ellos siguen tomando decisiones. ¿Tú crees que nosotros podríamos someternos a lo que dicen estos hermanos, especialmente que viven en Estados Unidos, que siguen judaísmo y mezclando con temas del Brit Hadashah? Entonces ellos te llevan a que tú tengas cierta honra como señal de autoridad al rabinato, y eso es imposible, porque el pacto dice claramente en Jeremías 31 que queda anulado el pacto que hizo con sus padres, ¿no? O porque viene un pacto renovado, se renueva bajo otro criterio que sucede en Shavuot hace casi 2000 años. Entonces, Santiago es el jefe del Sanedrín. Es un anciano, es un príncipe ahora del pueblo, un nazí sería, ¿no? Y tanto, claro, un así, tanto es cierto lo que usted dice, que la señal del Eterno de que ese Sanedrín no estaba aprobado es que se cayó el templo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Torá, los registros que Moshe nos da de los 70 donde se reunían era fuera de la tienda de reunión. O sea, allí era el lugar de reunión. Pero al destruirse el templo es una señal que el Eterno dice, bueno, estos no están descalificados, aun cuando ellos después de la destrucción del templo buscaron dónde ubicarse, por tener un cuerpo y una forma. Pero es de ese Sanedrín que salió la orden, por ejemplo, de no pronunciar tampoco el nombre del Eterno. Y eso lo declara Maimónides también, y en Cita, que es el Sanedrín, y que era causa también de golpes o azotes aquel que pronunciara el nombre del Eterno. Y eso nos da una idea de tal vez por qué Shaul fue azotado tantas veces. Y mira, lo que tú estás diciendo, topando el tema de Jacob, en la Mishnah se nombra a un famoso Tanaíta, el segundo más importante de Tanaíta, ¿no? De los Tanaín. Entonces, es Eleazar Ben Hircano, ya. Una de las hipótesis y la más probable es que Ben Hircano es excomulgado por el Sanedrín porque repite las palabras de Jacobo, el Sadik. O sea, ¿te das cuenta? Es el único discípulo de Yeshua que está nombrado entre los minim. Ellos le llaman los minim, es un término despectivo, ¿no? Ya, una de las cosas, por ejemplo, si nosotros si pusiéramos los pies sobre la tierra realmente a tomar en cuenta todo lo que es la comunidad nazarena, los cambios legales y jurídicos, nosotros tendríamos que quitar el libro de Esther
de nuestras Biblias. Y tiene un sentido histórico y podemos comprobar que hay un error en eso, porque el libro de Esther se puso en el concilio de Yavne como el anhelo de un pueblo, como la historia de la Caperucita, del príncipe y la Cenicienta, ¿no? Que así como estás caído, luego te recuperarás, y en lugar tuyo morirá tu acusador. Entonces, esa es una historia, una fábula del judaísmo, conocida, pero fue puesta en el canon. ¿Y cómo sabemos que no debe estar ese libro y que los creyentes en Yeshua no podemos seguir ese libro? Primero, porque los creyentes en Yeshua vamos con la Biblia y la historia. La historia es nuestro testimonio más fuerte para mostrar que esto es real. Lo que nosotros leemos en la Biblia tenemos que comprobarlo en la historia, en cualquier libro de historia, y coincide. Es un paralelo, pero este libro no coincide. Este libro no está en la Septuaginta de 250 años antes de Yeshua, no está entre los rollos del Mar Muerto, no nombra al Eterno en su nombre personal, como todos los libros lo nombran, no habla de la Torá y habla más bien de una mujer que hace algo que casi está fuera de la Torá, con un gentil. Entonces, o sea, nosotros, según eso, dependemos de la bondad de un gentil con una mujer nuestra. O sea, de nuestro pueblo. Entonces, es algo fuera. Sino que estas palabras son duras para la comunidad nazarena actual, porque estamos casi rayando en el cristianismo, como vemos tanto conflicto de entendimientos que hay. Influenciada inclusive por el movimiento del judaísmo, no Claro. de los judíos en sí, sino del movimiento religioso judío. Te dicen que hay que celebrar Purim, te prenden 9 velas, todo por el Sanedrín. Cuando nuestro Sanedrín era el de los nazarenos. Claro, exactamente. Bajo esas reglas estamos. Ese Sanedrín, el de los nazarenos, es el que es del reino, el gobierno del Mesías. Claro, que va a gobernar. Eso Unos ellos años. Algo también que se puede acotar históricamente de que este Sanedrín que estaba en el templo y luego fue a Yahna, no es un Sanedrín descalificado, y para que entendamos qué era el Sanedrín, tal vez a las personas que no desconocen, es como la asamblea, ¿no? Como la asamblea de una nación, ¿no? El cuerpo de legislador. Este Sanedrín era descalificado también porque ellos añadieron lo que se llamaba la 19ª bendición dentro de las sinagogas en los diferentes lugares fuera de Israel. ¿Qué significaba esto? ¿Qué era esa 19ª bendición? Después de las 18, que eran las estándar, en toda sinagoga en día de Shabbat se recitaban las 18 bendiciones, que son sacadas por partes de la Torá, de los profetas, hacían unas bendiciones, aumentaron una más. ¿Y qué decía esta? Bendecían el nombre del Eterno porque no me han hecho, o porque me has alejado de los niños, hablando de los discípulos de Yeshua. O sea, era una maldición y maldecían en esa bendición, supuestamente maldecían a los que creían en Yeshua. Y eso llevó a que históricamente los discípulos de Yeshua ya no asistieran a las sinagogas, sino que se reunían en casas. Porque al inicio continuaba, uno ve a Pablo yendo a las sinagogas a enseñar, pero luego lo vemos que se reúnen en casa. Esa es una de las razones. Y crearon esa imposición legal dentro de la liturgia del Shabbat, es para alejar y, miren, maldecir al pueblo del Eterno, el pueblo israelita nazareno que tienen a su rey Yeshua en aquel tiempo. Entonces ese Sanedrín y las decisiones de ese Sanedrín no pueden ser respetadas ni pueden ser autoridad para el pueblo de Israel nazareno, creyente en Yeshua como nosotros. Ya, y una de las pruebas también que se me ocurre en este momento, ¿no? ¿Por qué el Eterno no les toma el Yom Kippur en suerte? Les demuestra 40 años, como hace las cosas el Eterno, nunca una repetición puede ser 40 veces seguidas que salga negativo, ¿no? Cayó las suertes del Yom Kippur en la cabra Azazel. Era señal para todos los rabinos, incluido Pablo, sabían que algo estaba pasando con el templo. Pablo desde luego se dio cuenta, porque luego escribe en carta a los hebreos, que sabía lo que estaba pasando, que el templo iba a caer y que hay un sumo sacerdote que ya es, que está fuera de la tierra y que es de otro orden sacerdotal, y él es el oficial que está administrando este momento por la descalificación no solo de la genealogía, sino de los actos, la manera como fueron elegidos los sacerdotes desde Anás, ya del tiempo de Herodes. ¿Por qué el Eterno descalifica? También otra razón para descalificar al sumo sacerdote es porque este era parte del Sanedrín. Él y el Catoleque, que son parte, tomados en cuenta como parte del cuerpo de ancianos. ¿Qué más señal para saber
que ahora tenemos sumo sacerdote desde el año 30, 31, teníamos otro Sanedrín bajo el cual nosotros hoy estamos actuando con legalidad. Mientras no exista otro Sanedrín nazareno en el milenio, nada puede cambiar de lo que dijeron los discípulos. Tomando lo que acaban de comentar los dos hermanos en este momento, podemos recordar, e inclusive, bueno, me gustaría traer a acotación también la parte en la que los romanos empiezan la persecución de todos los judíos en general, e inclusive aquellos judíos que creían en Yeshua y habían convertido a romanos paganos o romanos gentiles o israelitas gentilizados al movimiento de Yeshua. Entonces los romanos no los perseguían ellos porque creían en Yeshua, sino porque eran romanos. Pero vemos una parte muy importante que en este caso el liderazgo que tiene Santiago o Jacob el Tzadik lleva a sus congregaciones a alejarlos de la persecución o del enfrentamiento que están teniendo con el opresor que en ese entonces era Roma. Hoy en día nosotros podríamos tener una idea de que estamos viviendo lo mismo que vivió el movimiento israelita nazareno, sino que en este caso tenemos nosotros un gobierno mundial que está en persecución en este caso, no para decir solamente de nuestros movimientos, sino generalizando, pero podríamos nosotros, según los ejemplos que estamos tomando de este momento por sus acotaciones, de seguir el mismo ejemplo para poder ir concluyendo y tomar ese mismo ejemplo de coger nuestras congregaciones y tener el mismo ejemplo de ellos y apartarnos en vez de enfrentar al imperio de estos tiempos. Bueno, por supuesto que sí, porque Santiago, Jacob, se da cuenta de que se está cumpliendo la profecía de la restauración de Israel. Entonces, él, obviamente, pues si tú quieres conservar algo que se perdió, no lo vas a exponer. Es lo que hizo Yeshua, no se puede exponer. Es una lógica, ¿no? Es una lógica de que ellos pensaron en esto, y una de las pruebas más contundentes de lo que tú estás afirmando, y es muy cierto y muy razonable, es que Flavio Josefo, siendo un historiador judío y sabiendo la influencia que tiene el grupo nazareno del primer siglo, jamás los nombró. Es porque no se cruzaba con ellos. ¿Me explico? Sí. Cuando ustedes ven documentos de Flavio Josefo hablando de Yeshua, de Juan el Bautista, hace un rato estábamos viendo de Jacob, de Santiago, o sea, son interpolaciones católicas. Nuestro testimonio tan valedero que es lo que habla Flavio Josefo, la historia de las antigüedades judías, es porque todo narra tal cual se dijo, pero hay algo bueno para servir de testimonio, es que él no conoce al movimiento nazareno. ¿Y por qué no lo conoce? Porque él empieza su trabajo, digamos así, cuando se asocia o le sirve de intérprete a Vespasiano, se familiariza mucho con ellos, trata de que no mueran muchos judíos porque dice esta guerra está perdida, sugiere a su pueblo de que no peleen, la guerra está perdida, pero él no tiene oportunidad de mencionar a una comunidad nazarena que no está ahí, que hizo lo que dijo Yeshua. Váyanse. Cuando venga la abominación, ya estaba con quien Josefo es amigo, es la abominación que va a cometer. Él va a caer, a tirar el templo. Entonces, ellos no estaban porque estaban cumpliendo lo que se dijo. Entonces, mal haría Josefo en hablar algo de los que no conocen, ¿no? Y para nosotros es el más grande testimonio de que todo, mira, estas cosas que aparentemente serían negativas, refuerzan lo que dijo Yeshua. Escóndanse. Huir en las montañas. Absolutamente, sí. Mis hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes su conocimiento, su aporte histórico, su aporte bíblico, y a cada una de las personas que han estado siguiendo esta serie de los discípulos de Yeshua, les agradezco también en el amor del Eterno, en el amor de Yeshua, nuestro Mesías, que toda esta información valiosa la guardemos cada uno de nosotros para poder darle una correcta interpretación a las Escrituras y hacerlo correcto basado en lo que dice nuestro Maestro Yeshua. Y después de que Yeshua ascendió a los cielos, lo que hicieron sus discípulos, sigámoslos a ellos, seamos como ellos.
como dijo una vez Pablo, imítenme a mí, porque yo lo imito a Yeshua. O sea, ¿cómo imitamos a Yeshua? Tenemos por escrita muchísima historia de la vida de Yeshua y sus discípulos, tal cual como Yeshua los entrenó a cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos a todos los que están viendo este programa. El Ministerio Verdad de Vida les agradece y bueno, regresaremos en otra oportunidad los días miércoles con muchas más enseñanzas y nuevas series. Saludos a todos, hermanos, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. saludos.